Entró Cristian al estudio y yo le decía, pará, pero yo tengo acá como que vos hacés introducción y malambo. Y sí, pero sinfónico, me dice, claro. Y esto es sinfónico, ¿no? Sí. Explicanos lo que explicaste vos, porque para que la gente entienda lo que yo todavía estoy tratando de interceptar. Sí. Bueno, durante el siglo XX, voy a hacerlo lo más simple y llano, posible. Eso, para que... Exacto, sí. exacto. Todas las escuelas de composición, los compositores, básicamente, de toda Latinoamérica, también de Estados Unidos, fueron incursionando en fusionar los ritmos folclóricos con la tradición sinfónica europea. Y de ahí salió todo un movimiento que a veces se dice nacionalista, yo lo tomo más como bueno, algo natural, ¿no? Siempre, así como adaptamos la pizza italiana y la hicimos argentina, claro. como tantas otras cosas que las adoptamos, les robamos a los italianos, los compositores hemos empezado a fusionar, los que tenemos formación clásica y empezamos con los grandes clásicos y con la orquesta sinfónica, que es nuestra pasión. Generalmente el compositor tiene en la orquesta sinfónica, ¿no?, el instrumento donde tiene todos los colores, todos los recursos. Entonces, bueno, los que crecimos escuchando a Kiko King, claro, el grito sagrado ese, sí, exacto, y que sin darte cuenta te vas empapando en eso, y después cuando uno ya empieza a viajar por el país, yo empecé a viajar por el estreno de mis obras. ¿Pero cuándo te pones a escribir orquestales? ¿Cómo? Estas obras sinfónicas, ¿cuándo te pones a escribir? ¿En qué momento? ¿En qué edad? Bueno, ahí yo empecé... ¿Qué capacidad tenés que tener, no? Aparte... No lo sé, yo creo que eso es algo que viene natural, es como decir, soy castaño, o soy rubio, es algo que viene con uno y obviamente que después hay mucho trabajo, pero retomando, uniendo los temas, cuando empecé a escribir quizás era mucho más clásico, neorromántico, y después empezás a fusionar, se te empieza a colar por los poros eso, y entonces empezás a crear obras que fusionan tanto lo folclórico con lo sinfónico clásico, ¿no? Que viene, la estructura que viene del siglo XIX y el siglo XX, básicamente. Entonces, así nacen obras que tienen los dos componentes y a su vez la empezás a enriquecer. Ya no es folclore, porque en el sentido estricto de la palabra lo es y no lo es, porque ya empieza a tener una complejidad armónica muy diversa. En mi caso son obras politonales, tenés una complejidad mucho mayor, pero en mi caso siempre mantengo un pie en lo esencial, que es que tiene que ser accesible en el sentido a todo el mundo, ¿no? En el sentido de que todo el mundo reconozca que es un malambo y no que haya que explicárselo con un mensaje de texto. ¿Se puede escuchar? Porque recién hablábamos con Cristian, esta obra es más sinfónica y todavía no entraba el malambo. Hay otra parte en donde se siente más lo folclórico, ¿no? Exacto. ¿Está ahí? Lo pueden encontrar, sí, en YouTube. Hay una versión de la banda sinfónica del Sistema de Venezuela y una versión para orquesta sinfónica que está en YouTube también, que es de la Orquesta Sinfónica de Salta. Esa es tuya también. Sí, es la misma obra, pero en dos versiones, para banda sinfónica y para orquesta sinfónica. La introducción es más telúrica porque es para entenderlo, pero porque está bueno escucharlo, escucharlo, lo que estábamos escuchando recién, y escuchar cuando se mixtura y cómo queda, porque para mí yo quiero curioso y quiero escuchar a ver cómo queda. Lo que escuchábamos recién era el concierto para piano, que es una obra anterior, es una de mis primeras obras, que ya tiene incursión a malambo, chacarera, todo, y en muchos lenguajes. Es una obra de juventud, pero ya era una jugada, ya me adentraba. Y la que viene, que van a tocar ahora, el día de mañana, en el Palacio Libertad, es Camino a la Peña, que ahí estoy escuchando que está apareciendo el solo de clarinete. Esa es la introducción. Y con la música de fondo les voy contando de qué se trata. Dale, eso. Imagínense, es algo onírico, es un relato fantástico, fantasioso. Un gauchito, un paisano, que atraviesa un desierto pampeano una noche de luna llena. Camino a una peña. Y ve el resplandor de la peña, algo fantasioso en el horizonte, pero él está atravesando con un julepe bárbaro ese territorio inhóspito. Entonces se asusta, todos esos sonidos, todas esas cuestiones. Pensamos que es como un cuento para niños. Sí, está buenísimo. Entonces va atravesando
este desierto hasta que finalmente ahora van a escuchar después que el timbal va haciendo como el paso del caballo. Ahí está. Ahora va a venir. Ponete y escuchá. Sí, eso, mira, voy escuchando. Pues escuchá, dale. Miren, ahí van a tener muchos sonidos como que podrían ser ladridos lejanos, insectos, el que pasó una noche en un desierto Qué lindo pampeano detalle. o en Entre Ríos, como me ha pasado a mí tantas veces, es como una sinfonía. Trasladaste ese registro auditivo Exacto. tuyo de experiencia acá, a la obra. Exacto, miren, ahí está el andar del caballo. Y se empieza a escuchar motivos melódicos. En un momento ahora van a escuchar un golpe de látigo. El látigo es un instrumento de percusión que suena justamente como un látigo. Y en este caso va a ser un rebencazo. Él llega a la peña y un gaucho da un rebencazo y da el inicio al malambo. Y da el inicio a un duelo de malambo, en donde él quiere conquistar a una chica y quiere ganar. Ahora van a escuchar el látigo, escuchen. Se escuchó clarito, clarito. Ahí está, ahí tenemos el inicio del malambo. Pero esto desde mi corcho en el oído, ¿no? Pero Sí. qué encubierto que está, ¿no? Es como que yo escucho una obra así, para mí es una orquesta sinfónica tocando una obra de Schubert. Bueno, pero ahora vas a tener cada vez más ingredientes que te van a llevar cada vez más al malambo. Siempre pensá que es algo que... Música de películas, Bueno, esa es la idea, porque estoy haciendo un relato. claro. Claro. Del gauchito este que está en la peña desafiando a otro ahora. Exacto. Entonces ahí tenemos distintos sonidos que nos van a llevar. ¿Ven? Hay un golpe ahí en el borde del gong. Son todas cuestiones como latigazos, como... Y ahora va a venir el malambo, escuchá. Total. Esto no lo vas a escuchar en Schubert. No, es verdad, es verdad. Atención. Escuchá. Pam, 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 pam. Ahora viene el Sí, duelo. no sé si lo distinguiría. Diría que raro que es esto, pero no sé si... Escuchá A el ver. trombón. Ahora el otro gaucho. Qué bueno La que gente. queda espectacular. La gente que viva por uno o por otro. Ese es el público. Lo mismo, se acentúa el duelo. Uno, el otro. Uno, el otro. Y después, bueno, hay lugar para la imaginación, ¿no es cierto? Claro, obvio, sí, 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 sí. Así que, digamos que en el relato, es un relato musical, por así decirlo, en el Hermoso. relato está bien identificado cada cosa. Y eso, obviamente, se llama música programática, porque justamente tiene un programa, se está narrando una historia. Eso... ¿Y vos te imaginás la historia primero y después la vas musicalizando? ¿O cómo es que se genera? En este caso sí, porque en realidad era una historia de la que yo, cuando empecé a viajar por el tema del estreno de mis obras, empecé a recorrer el país y entonces iba mucho a un hotel en el Valle de Punilla, el Hotel El Castillo, de la familia Fábrega, grandes amigos, emprendedores, empresarios y folcloristas, todos graduados en las principales universidades de Estados Unidos, Fordham, etcétera, y folcloristas a la vez. Entonces era un caso, y yo pianista del Teatro Colón en ese entonces y ya viajando con mis obras. Entonces al final de las cenas a veces tocábamos show de folclore y entonces yo tocaba con ellos. Entonces así se empezaba y después nos íbamos a una peña ahí en Villa Giardino. Entonces, Villa Jardín. claro, lindo. entonces o una vez cayeron los Carabajal ahí al hotel, entonces tocaron para nosotros un show interno, después nos fuimos todos a escucharlo. Y después en Salta y en Jujuy, el concierto para piano se tocó en Jujuy, y después también Camino a la Peña, posteriormente fue grabada, interpretada en Salta, pero estando en Jujuy me iba a las peñas de Jujuy, de Salta. Entonces así surgió la historia y después fue re lindo poder llevarla ahí. Pues la obra se estrenó originalmente, la versión para banda, en el Valle del Cauca, en Colombia, con la banda del Valle. Y esta obra se tocó hasta en Hong Kong.
O sea, ¿Pero cuándo la estrenaste? no, se estrenó en el 2011. Hace un montón. Sí. Es 14 una, años tiene. sí, por eso es una obra que se tocó mucho en todos lados y entonces la Orquesta Juvenil Nacional Libertador San Martín me la pidió porque ellos no lo habían tocado nunca. Entonces se tocó con la Sinfónica Nacional Argentina, se tocó con las orquestas del sistema. Bueno, lo más lejos que llegó fue Hong Kong con un festival de vientos, en la versión de vientos, ¿no? De banda sinfónica. Así que es una obra que está editada en Inglaterra y es una de mis primeras obras, pero fue la que estableció fuerte mi lenguaje. Después, bueno, yo también soy productor musical, soy ingeniero de sonido, entonces me abrí mucho en muchas áreas y voy componiendo y voy produciendo álbums y voy haciendo muchas cosas y tengo un hermoso recuerdo de esta obra siempre, así que es re lindo volver para escucharla. Bueno, hablabas del Colón, eras pianista del Colón también. Sí. ¿Eso hasta cuándo fue? ¿También por ahí? Y eso estuve 10 años, hasta ya me fui de Argentina hace casi 13 años y hace también 12 años que soy casi pianista de la Ópera Estatal de Viena. Ah, ¿vivís allá en Austria? Vivo en Viena. Sí, ya son casi 13 años. Así que bueno, mis 10 años en el Teatro Colón fueron un periodo dorado, hermoso, donde me formé, porque yo soy autodidacta, entonces me fui formando Qué siempre loco eso, autodidacta, haciendo. ¿no? Y me fui formando haciendo, o sea, soy un caradura profesional, digamos. Bueno, sí. Pero, qué interesante, bueno, o sea, que pero todo tenés este capacidad. Pero perdón, quiero preguntarle. Sí. Si, o sea, no estudiaste partituras, músicas, todo eso, sino que es autodidacta todo lo que haces. Claro, Todo este conocimiento que vos tenés. ¿es autodidacta? No sé. Sí. A ver, yo lo que hacía era, todas las mañanas me colaba, me infiltraba a los ensayos de la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Tenía ahí, empecé a estudiar música, solfeo a los 14 años. Sí, teoría y solfeo. Exacto, después ya seguí solo, empecé con un maestro italiano, un inmigrante, fui su único alumno, él no daba clases, me enseñó a mí a solfear. Ajá. Después yo seguí solo, con piano, con todo. Bueno, al final después... ¿El piano lo aprendiste a tocar solo? Sí, tomé algunas clases, pero después soy muy rebelde yo, soy muy difícil para seguir una línea. Sos muy capaz más que rebelde. No tenés el ADN, la música en tu ADN, eso no puede ser. Yo, bueno, soy así de metido, de saltar, de tirarme a la pileta, y que, bueno, a los 16, mi primera novia era la primer violín de la Orquesta Académica del Teatro Colón, que se estaba fundando en ese preciso momento. Entonces empecé a ir a los ensayos, ahí me empecé a infiltrar en el Teatro Colón con ella, que era la concertino, que el concertino es el primer violín, claro, y ahí era más o menos gente de mi edad, ponele. Un poco más grande, yo era el bebé, ¿no? Y ella, de hecho, era mayor que yo, 5 años más grandes, así que sabía moverme. Se llama labia en latín. Sí. En latín. El chamullo en argento. El chamullo de sagitariano. Entonces, de Villa Ballester. Entonces, nada, me empecé a meter ahí, después me empecé a meter todos los días, ya hice como el upgrade, y me empecé a meter ya en la orquesta filarmónica. O sea, la de adultos, la profesional, ¿no? La de los... me iba todas las mañanas prácticamente. Todas las mañanas a infiltrarme ahí. ¿Y ibas al colegio? Abandoné todo. Yo soy un loco. O sea, cuando quería algo, viste, nada porque yo decía, bueno, yo empecé a estudiar música a los 14 años y autodidacta. Y entonces yo decía, a los 14 años ya veía que daban conciertos y yo estaba empezando. Entonces dije, bueno, es a todo o nada. Aparte, qué convicción, ¿no? Porque más allá que linda historia de vida, porque por ahí en ese momento decís, este pibito está loco y cualquier los padres dirían, che, pará, ¿qué haces? Sí, yo no es que quiero mirá ponerme... cómo terminó, en Viena, trabajando, habiendo ser pianista del Colón, las obras las replican en todos lados. Bueno, a ver, yo creo que no es que, viste, uno dice, bueno, es un ejemplo dejar el colegio, no estudiar. No, a ver, no es un ejemplo, pero en mi caso no había opción. Y había una convicción muy grande. Claro. Sí, nunca dudé de nada, nunca dudé, jamás, y sigo siendo así. Bueno, nada, para cerrar ese tema, me metía todos los días y ya los músicos de la Filarmónica es como que me hacían la gamba. Era más claro. Pensemos que en esa época no existía YouTube todavía, como para que vos puedas decir, bueno, si tomo ¿Cuántos años tenés?
46. Claro, sí, de verdad. Claro. No existía YouTube. Ni había control de tarjeta magnética Claro. ahí En el mismo Colón. En el Colón. Claro, Entonces, te colabas, ahí te Sí, colabas, sí, tenías que sí. tener la astucia para colar. Tenías que tener eras actitud. astuto, Sí, claro, Yo me la metía actitud. sobre todo un maletín como que llevaba partituras y era Sí, percusionista instrumento. y se decía buen día y con la voz más gruesa que podía, tenía una cara de nene con 16 años, era una criatura. Y yo ponía buen día y pasaba con todos los músicos que Claro, era como claro. que me cubrían, me ponían en el Claro, sí, medio. sí. Entonces el tipo ya me conocía. Después, cuando ingresé al Colón a los 24 años, después comí asado con el tipo porque cuando ¿Y le festejábamos... contaste? Claro. No, ¿Nunca le contaste? nunca le conté. Nunca. Era No, porque buenísimo digo, que un pobre día se tipo. la blanquees. Sí, yo pasaba todos los días. Claro. Sí, me empecé a meter así y ya los de archivo abajo me esperaban con una copia para mí. O sea, era una copia de la partitura para No, el qué director y otra para mí, que era la mascota, que Claro. estaba una epidemia. Estaba todo el tiempo y iba después a hacer los ensayos de la ópera, del ballet. Era un abuso. Pero bueno, eso. Después ya a los 24 sí, entré al teatro como pianista del instituto. Ahí ya no necesitaba colarme. ¿Estás seguro que entraste como pianista o te colaste también? No, ahí ya... El tipo se sentaba pensando que era pianista ya directamente. Ya, no, ahí sí, ahí ya me tuvieron, pero no, es también la convicción. En Viena, bueno, fue distinto el proceso para entrar a la ópera porque ahí sí ya me agarraron ellos. Yo me quería ir a Italia y me agarraron, me dijeron, te quedás acá. ¿Por qué Italia? ¿Por algo? Bueno, soy ciudadano italiano y soy un gran amante de Italia, soy italiano de Axt, corazón. Axt el origen es Mira, a mí apretaste el botón. Apreté el botón. Sí, Axt es alemán. Porque tengo por parte de mi papá es Por eso te familia, pegaba mejor Austria. Más o menos. Escuchame, pero ¿y por qué Italia? Son más entonces? tanos que austríaco, que alemán. Sí, bueno, tengo una cuestión de afinidad. Por parte de mi mamá, familia italiana, soy ciudadano italiano, ok. hablo muy bien el italiano, pero el alemán, todo bien, pero bueno, es mi parte por la parte de mi papá, que me encanta todo, y tengo una parte alemana, aunque a veces Y bueno, me la dicen- perseverancia, pará, ojo. Sí, Ahí, eso sí. O a veces que puedo ser, o sea, muy intuitivo, muy pasional, pero después arriba, ¿sabes qué significa mi apellido en alemán? Hacha. Hacha, claro. Y aparece la hacha y dice, esto no Se va. escribe muy parecido al Bájate. inglés. Sí, exacto. Claro, Exacto. ax. Entonces ahí aparece el alemán que dice, bueno, esto no va, y corta y vuelve a empezar. Claro. Y cuando compongo puedo ser muy jodido, muy cruel conmigo mismo, porque hay que ser muy objetivo. Es una gran responsabilidad poner una partitura para que la toquen 150 personas y que están ahí mirándote como diciendo, mejor que hayas hecho bien tu trabajo, porque si no estoy Sí, perdiendo el tiempo. Es increíble tu historia, la verdad. No sé, te felicitamos. No, gracias. Es Cristian, bárbaro. ¿nos bancás un toquecito? Vamos a hacer el info, viste que ni media en punto ahí informativo en las AM, así que Sí. hacemos eso, volvemos y nos contás bien el plan para ir a verte. Ok, O ir a ver dale, tu obra en realidad. Dale. 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 Apasionante charla con Cristian Axt, hablando de todo, ¿no? Porque la verdad que nos sorprende, nos cuenta cosas y nos estaba contando un poquito el inicio de todo, ¿no? Cómo llegó, cómo se metía en el Colón, cómo dejó el rock en un momento también para meterse en esto que es... Así, la primera que hizo fue... Rock. No, ¿Para qué? Yo un le quiero ballet de una hora. Sí, es verdad. Y le quiero preguntar si rock sinfónico. No, hacía Ah. rock. Rock. Sí, pero más Hard rock. ligado, sí, a la línea Charlie Fito. Ajá, ¿no? más, O sea, más nacional. sí, rock ahí nacional. tenía 14 años, pero después, y hacía mis temas, no hacíamos covers. Hacía, Claro, sí, Me el tipo que imagino. compone Y todo. sí, que te va a hacer un hacía mis cover. temas, no, yo decía... Todo nada. mío. Pero después, bueno, yo había escuchado música clásica de chico, pero después el tocadiscos se rompió. Y era época de hiperinflación y todo eso, así Sí, que no hubo más 89. música, ni hubo nada, ¿viste? No hubo radio, nada, estaba jodida la cosa. Ni había un instrumento musical, en mi casa no había músicos. menos. Así que bueno, eso fue hasta que mejoró un poco la situación y entonces mi abuela me compró con la jubilación que había recibido mi abuelo, que lamentablemente lo habían mandado a la guerra, mi abuelo italiano. Sí, Entonces, bueno, cobró la jubilación de Italia, con eso tuvimos sí. una ayuda bastante ayudita. fuerte. Mi abuela me compró un teclado, pero porque yo quería tocar, viste, con los chicos del barrio, mis amigos de toda la vida, quería hacer la banda de rock. Y bueno, ahí empecé con eso y empecé siempre, sí, eso sí, con otro inmigrante italiano que me enseñó música, ya lo dije.
y que no me cobraba porque yo no podía pagar una clase. Entonces, Pero que te vio punta. Sí, siempre... Y te dio interés también, me parece. Es obvio, eso. fui y le golpeé la puerta y Es dije, eso. ¿se acuerda que una vez me dijo que me iba a dar clases? Bueno, acá estoy. Y me le planteé ahí. Y me daba 3 clases por semana de solfeo solo. Un montón. Un montón, una locura. Entonces, Pero es bárbaro el solfeo como bueno, base. entonces yo te venía Sí. haciendo eso y él siempre me decía, vos un día vas a ser un compositor clásico. Y yo, viste, decía, bueno, está bien. Hasta que un día mi papá... ¿Sabías cuando él te decía eso qué era ser compositor? O Mirá, escuchaba, o te decía eso y vos decías, sí, este me dice cualquier cosa. No, estaba componiendo rock, pero claro, un compositor clásico, viste, ya era otra cosa y yo había escuchado de chico, pero después habían quedado los discos ahí que no funcionaba el tocadisco, así que bueno, Claro. ahí quedó. Pero un día, bueno, después ya compran, con esa plata también de Italia, compran un radiograbador y entonces mi viejo va a hacer un trabajo que no era su trabajo, va a ayudar a un vecino en realidad. Y entonces se encuentra en un container en la calle una bolsa llena de cassettes. Cassettes. Y abren y era todo, estaba La Traviata, concierto para violín de Paganini, Para vos concierto era un para tesoro. piano. Claro, yo eso no lo había escuchado nunca, porque no había tenido acceso a eso. Claro. Entonces lo llevo y me dice, mira, Cris, parece que esto lo tiraron, pero por ahí funciona. Y yo me acuerdo que puse play Y volaste. nunca más volví a ser el mismo. Fue, Claro. sí, pero fue entrar como en un trance, ¿eh? O sea, yo no exagero Qué esto, era como, viste, como si me hubiese transportado, no sé, y volví de eso y dije, yo soy compositor clásico, o sea, Hermoso. yo soy... Hermoso, Una cosa- hermosa historia, la verdad que historia. nos Estamos- metimos en una peli. Sí, yo me metí en una yo me peli. metí en una peli Sí, terrible. estamos viendo una peli con Cristian. Qué lindo. Porque la verdad que todas las historias son así, ¿no? Bien, Sí, sí. bien fílmicas. Sí, me ha pasado así, después me lo dicen y me dicen, pero vos te das Sí. cuenta de que lo tuyo, digo, Que posta, no sí. sé, Es que es me un cuentito pasó hermoso, así. que tu hijo vaya, se lleve la bolsa Aparte, con cómo cassette. empezó todo, ¿no? Y que en la familia no haya habido ningún músico. No, anterior. era el sueño de mi abuelo italiano, ser Mira músico, vos. y no pudo porque eran muy pobres en Calabria de chico, después le tocó la guerra, después vino para Argentina, y en Argentina se dedicó a laburar, a hacer Como casa, todos la los casa donde canos. nací, donde crecí. Claro, Esa Pero generosidad, hay ¿viste? cosas de más esa importantes gente. que hacer música. Claro, levantar, Hacer una poner casa, ladrillo. claro. Sentanos, Sí, así, sí, todos así descendemos que es como del que me mar y tocó a de- mí, sin yo darme cuenta, o sea, entrando así por la tangente, me tocó a mí. Qué maravilla. Porque él no me vio nunca músico, falleció que yo tenía 11 años. Qué lástima, bueno. Bueno, Cristian, la verdad que un placer charlar contigo y escuchar tu historia y escuchar todos los logros que hiciste. Así que, bueno, lo que nos queda es invitar a la gente al Auditorio Nacional, al Palacio Libertad, ex CCK, ahí en Sarmiento 151, mañana jueves a las 17 horas. A las 20, perdón. Ah, cambió el 20? horario, bueno. Sí, a las 20, a las 20. 20 horas, mejor todavía, para que la gente pueda ir a trabajar y después ir al CCK, ex CCK, hoy Palacio Libertad, para ver a la Orquesta Juvenil Nacional Libertador San Martín tocando toda tu obra. O es esta la introducción y Malamo para Orquesta Sinfónica. Exacto, Eso. Camino a la Peña. Primero hacen concierto para piano de Beethoven, el número 3. Ok. Luego viene la pausa, son 3 movimientos, viene la pausa para correr el piano y la segunda parte inicia con Camino a la Peña, después hay 2 áreas de ópera y después la sinfonía inconclusa de Schubert. ¿Y todo eso cuánto dura? Todo eso durará 1 hora y media, 1 hora, el promedio de un concierto, Hermoso. con entrada libre y gratuita. Recomiendan siempre ir un poco antes porque ¿Es en la ballena esto? Sí, en la ballena. Bueno, aparte Qué de ir a ver lindo. Sí. algo ahí, Sí. todo lo que pudimos ir y ver algo ahí, Sí. tiene un plus verlo. Sí. Y me parece que para los que ejecutan música también. Sí, absolutamente. Y esta orquesta de las juveniles en el país es la mejor, junto con la Académica del Teatro Colón. Es una orquesta increíble, así que bueno, le mando también un abrazo grande a Eric Luján Berman, que es el director de mi obra. Así que mañana los esperamos. Obvio. Sí. Estaremos ahí a las 8 de la noche, A las entonces, 8. en el Palacio Libertad, ex CCK, Sarmiento 151, mañana jueves 10 de julio a las 20 horas para ver esta Estén un ratito hora y media antes, de disfrute. Sí, se puede reservar entrada en la Mm. página web del Palacio Libertad Ok. a partir de hoy. Sí. Y si no, llegar un poco antes. Un poquito antes Sí, para sí, para encontrar tener lugar. tickets. Sí, después para poder ingresar y Claro, tener buena tranquilos. ubicación también. Es Sí. un lugar hermoso. Placer, ¿eh? Igualmente. Gracias, Qué Cristian. El placer grande, es mío. felicitaciones. El placer es mío.